a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. 施压、威胁和讹诈不是同中方打交道的正确方式。中方必将采取。We stand ready to negotiate with the United States, but we are also prepared to respond through countermeasures and defend our interests. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos y bienvenidos una vez más a Séptimo Día, el periodístico semanal de la tele, con la mesa de debate más grande de la televisión uruguaya, hoy para hablar de asuntos internacionales y de este tema, porque probablemente aranceles, que son esos tributos al transporte de mercancía, es decir, a cualquier bien que sea importado o exportado, esa palabra, aranceles, debe haber sido la que más sonó de la escena internacional en las últimas semanas, acompañada en los últimos meses de otra palabra, incertidumbre, porque desde que asumió Donald Trump el 20 de enero, esos dos conceptos han dominado el ambiente, sobre todo lo de los aranceles, ¿no? Después de un anuncio como el que veíamos recién, mostrando la lista de lo que le correspondía a cada país, a Uruguay le tocó el 10%, que es la base, que es el mínimo. Después de eso hubo un freno, ¿no? Y día a día nos vamos enterando de novedades que se encaminan hacia una negociación entre Estados Unidos y otras potencias. Por ejemplo, lo último que se conoció es que se frenan los aranceles para productos tecnológicos con China. De todo esto vamos a estar hablando, de si es una guerra tecnológica en el fondo, de si hay un nuevo orden internacional. Para eso tenemos a un gran equipo que va a estar hoy analizando este tema en una noche que tiene dos noticias importantes. Las dos vienen del Pacífico. Una llega desde Ecuador porque a esta hora el presidente Daniel Noboa se perfila para seguir siendo el mandatario de ese país. Tiene, de acuerdo a lo que informan algunos medios, tiene casi resuelto el triunfo. La agencia EFE lo da como presidente reelecto ya de los ecuatorianos, otras todavía no. Luisa González no reconoce la derrota, pero lo cierto es que los últimos números dicen que con el 87% de los votos, ya 87, le saca 12 puntos de diferencia a la candidata de la izquierda ecuatoriana, a la candidata correísta Luisa González, que fue la misma rival a la que venció en 2023, también en una segunda vuelta. Hoy otra vez se enfrentaron en un balotaje y el triunfo es para Daniel Noboa, que seguirá siendo presidente de los ecuatorianos. Ahí, por ejemplo, Trump va a conservar a un aliado en América del Sur, como Daniel Noboa con esta victoria de hoy. La otra noticia importante, que nos enteramos hace minutos nada más, es que falleció esta noche el escritor peruano Mario Vargas Llosa, un fantástico novelista que, además de ser un gigante de las letras, fue político, eso hay que recordarlo, ¿no? Ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010, pero también fue un dirigente político de décadas y fue candidato a presidente, terminó perdiendo en el año 90, perdió en un balotaje con Alberto Fujimori, en una elección que fue muy pareja y la pierde en las últimas semanas. Hoy falleció Mario Vargas Llosa y lo informó su hijo Álvaro en redes sociales. Bueno, volvemos al tema de hoy, al tema de Estados Unidos. Donald Trump, los aranceles y el concierto internacional y cómo se para Uruguay ante esta realidad. Para hablar del tema, saludamos a los periodistas del equipo, Leonardo Abercor, que está volviendo, Natalia Ubal y Martín Aguirre. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bien, muy bien. Un gustazo tenerlos por acá. Y el panel hoy lo completan Carlos Luján, politólogo, él es doctor en Ciencias Humanas, profesor de Teoría de las Relaciones Internacionales, Negociación y Metodología de la Investigación en la Universidad de la República. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte por acá. Estar acá. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, director de la Oficina Internacional de UCU Business School. Bienvenido, Ignacio. Un gusto, Mariano. ¿Cómo andás? Gracias Muy bien, por acompañarnos. Y Javier Maceiro, MBA, licenciado en Estudios Internacionales, catedrático asociado de Negocios Internacionales de la Universidad Ort Uruguay. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gracias por venir, Javier. Gracias. Bueno, Leo, empezamos por vos. Das el puntapié inicial esta noche. ¿Qué está buscando Trump con esto? ¿Hay un nuevo escenario
con estos aranceles que presentó Trump, con esta guerra comercial que declaró? Un nuevo escenario sin duda hay. Yo lo dividiría en dos partes. Trump político y el Trump, las medidas económicas que está tomando. El Trump político, con sus maneras autoritarias, prepotentes, soeces, encarna todo lo que yo no creo de la política. Es decir, es el opuesto a lo que yo creería como ideal de un político. Recién leía una entrevista que un gran periodista uruguayo, Gerardo Lizardi, le hacía a un politólogo, Steven Levitsky, en el portal de la BBC, y este politólogo Levitsky decía que es una situación aterradora para la democracia y las instituciones, o sea, una amenaza real a la democracia. ¿Qué más puedo decir? En cuanto a lo económico y el efecto que va a tener en la economía del mundo esta política, esta guerra comercial que desató Trump, le cedo la palabra a los especialistas que saben mucho más que yo y van a poder ilustrarnos mejor. Muy bien, bueno, ya vamos a ir mezclando. Hay periodistas con analistas en esta noche de puro análisis. Ignacio, ¿qué busca Trump con esto? Bueno, Trump es proteccionista. Fundamentalmente lo han convencido de que la forma de defenderse de algo que es cierto que ha ocurrido en Estados Unidos, que es cierta desindustrialización y una clase media golpeada, la solución es aplicar aranceles. ¿Para qué? Para generar lo que él llama es American Great Again, que es darle una respuesta a un reclamo de sus votantes. O sea, lo primero que él quiere es negociar con gran parte de países del mundo, pero fundamentalmente con los que tienen un déficit comercial muy potente. ¿Para qué? Para conseguir resultados en el corto plazo, de ganar ciertas batallas puntuales y decir, yo gané. Y esa es una respuesta para quienes lo votaron, ¿no? Y que buscan ese American Great Again, que responsabilizan al comercio de eso que ocurrió en Estados Unidos, que son cambios estructurales económicos, que en realidad no se deben a las importaciones. Porque toda la justificación económica que hace Trump de los aranceles es antieconómica. Está demostrado que eso no tiene resultados positivos para la economía de Estados Unidos. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Los resultados son de incertidumbre, de aumento de precios, no necesariamente las empresas van a volver a instalarse en Estados Unidos. No, bueno, de hecho, un motivo de ese freno que puso Trump es que los mercados bursátiles del mundo explotaron, ¿no? Los mercados bursátiles también tiene que ver el tema de los bonos y la deuda pública, tiene que ver los reclamos de las industrias de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese déficit es engañoso. Primero que solo bienes, no es servicios. Estados Unidos tiene un superávit de servicios por el comercio digital y además es empresas de Estados Unidos que exportan también productos terminados. Es el comercio intraempresa. Entonces, todo esto del déficit comercial también es de cierta forma un engaño, ¿no? Porque compras partes y piezas para producir y ser más competitivo y exportar también de Estados Unidos al mundo, porque así se produce hoy. Pero a la vez son empresas de Estados Unidos que exportan desde Asia-Pacífico y desde China a la propia Estados Unidos para que los ciudadanos estadounidenses tengan un consumo más barato. Y eso es lo que está afectando Trump con las medidas que está tomando. Carlos, ¿por qué es tan importante para la economía mundial y para la política también que Estados Unidos aumente sus aranceles? Bueno, me parece que tenemos que empezar por ver a dónde quiere ir Trump, ¿sí? O sea, tomarnos en serio los objetivos que él tiene. No tiene una gran estrategia, eso sin duda, no hay un plan, pero sí hay un proyecto de llevar a Estados Unidos a la primacía. Y en ese sentido, en la lógica causal que él piensa, que creo que es de muchísimo riesgo, ya lo decía Ignacio, digo, que va contra todo el saber económico convencional, él piensa que a partir de estos aranceles va a lograr la relocalización de empresas. Empieza a haber movimientos lentos en esa dirección, Mercedes, Volvo u otras, que eso va a reindustrializar a Estados Unidos, que eso le va a permitir volver a tener la primacía en lo que es inteligencia artificial, cuestionada por otros países como China, y de allí alimentar lo que es el complejo tecnológico, industrial, militar, que le dé esta primacía, que no es hegemonía, porque Trump claramente si algo no busca es tener el consenso de otros. Es muy difícil plantearte a ti que me acompañes si lo que digo públicamente
es de que tú, poco menos que te has arrastrado para pedirme favores. ¿Sí? Entonces, ese es el proyecto que Trump tiene. Y nos pone en una situación de altísimo riesgo en lo que yo llamo una desacoplamiento disruptivo potencial con China. O sea, si las cosas salen mal, esto va a tener un impacto mundial muy, muy fuerte. Ajá. Yo voy sumando algunas preguntas y ustedes responden lo que quieren, capaz que lo que preguntamos hace un rato. Pero ahora, Javier, ¿cómo se puede leer esa suspensión por 90 días que anunció Estados Unidos de alguna de las medidas? Yo creo que se puede leer. A ver, hay quienes buscan justificar o defender a Trump lo están presentando como una gran estrategia maestra. Y él mismo, ¿no? Él mismo dijo, bueno, ahora logré que más de 50 países vinieran a negociar y a besarme el trasero. O sea, yo no sé qué negociación pretendés llevar con alguien si lo empezás a ningunear de esa manera. Claro. Yo creo que, Ignacio lo dijo, el viernes esto empezó a tener fuertes repercusiones en los mercados de valores y también en los mercados de los bonos. Y los mercados de los bonos, ya cuando empezás a tener repercusiones en los mercados de los bonos, empezás a jugar con la deuda pública estadounidense. A ellos les empezó a subir la tasa de interés y el valor de los bonos empezó a bajar. Que él mismo lo dijo, bueno, tuvimos un problemita ahí, pero ya lo resolví. Pero esa fue una alarma seria. Entonces, yo lo primero que veo con ese recule fue justamente una muestra de una gran improvisación. Que acá hay una gran improvisación. Acá no hay un plan. Yo creo que él, además de ese objetivo de Make America Great Again, de llevar a Estados Unidos a ese país de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, la construcción del imperio, él también se quiere posicionar como un gran hombre al cual todo el mundo se le inclina, ¿no? Él tiene cierta admiración por Xi Jinping, por Putin, ya lo vimos en su primera presidencia. Y cuando él sale con esta lista de aranceles, ¿no? Y patea el tablero, las consecuencias fueron enormes. Y quedó en evidencia el nivel de improvisación. Y la propia realidad los hizo recular, los hizo... Porque hubo contramedidas también, ¿no? De Claro, Europa y de China, porque obviamente. ahí también hubo una muy mala lectura y acá hay que sacarse el sombrero con China. O sea, si esto fue una pelea de boxeo y la semana pasada fue el primer round, lo ganó China y los dejó mareados a los americanos. Porque Trump fue all-in, ¿no? En términos de póker. Él puso todas las fichas para asustar al resto. Y China dijo, bueno, dale, mostrame tus cartas. Y ahí tuvieron que recular. El 4 de marzo, Xi Jinping dijo, China está dispuesto a combatir cualquier tipo de guerra. No dijo más nada. Y durante todo este mes se quedaron callados. Trump hace esta jugada y China le contesta. Trump le levanta los aranceles y China le contesta. Y ahí los mercados reaccionan. Y para mí esta marcha atrás de estratégico tuvo muy poco. Para mí fue una clara evidencia de un nivel de improvisación que no tuvo en cuenta las consecuencias de esto. Natalia. Y además recordar que China es un tenedor de deuda pública de Estados Unidos, ¿no? Es de los principales, entre los países extranjeros, junto con Japón, es el que más tiene deuda de Estados Unidos. Yo quería mencionar un artículo que escribió, justo estábamos hablando con Javier y con Ignacio antes del programa, un artículo que escribió Peter Navarro, que es el consejero en comercio de Donald Trump. Escribió para un documento que se ha citado mucho en estas últimas semanas, que se llama el Proyecto 2025, que es un documento de la Heritage Foundation que lo hizo para la transición presidencial y lo hizo de cara al gobierno que asumió ahora en 2025. Y ahí él plantea un poco en un artículo que es claramente contrario al libre comercio. Cabe decir igual que en ese documento, que es muy extenso, de la Heritage Foundation, hay dos artículos sobre el comercio. Uno es a favor del libre comercio, pero otro que está firmado por Peter Navarro es meramente proteccionista y dice que está a favor del comercio justo. Y ahí plantea un poco lo que va a ser el programa seguramente y lo que estamos viendo ahora de algunas de las medidas de Trump en materia comercial. Y básicamente hay un planteo como una victimización de Estados Unidos. Lo que dice Peter Navarro en ese artículo es que Estados Unidos ha sido víctima de la OMC, la Organización Mundial de Comercio,
y específicamente de la regla de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio, que para explicarlo en términos sencillos es, si yo te doy un beneficio, doy un beneficio a un país X, se lo tengo que extender a todos los socios comerciales de la OMC. Entonces se plantea que, bueno, que Estados Unidos ha perdido, con esas reglas del orden mundial ha perdido, se lo pone en un lugar como de víctima, habla del déficit comercial con China, dice que 1/3 del déficit total obedece al déficit con China. Y después también habla de China en términos de, bueno, tenemos un rival estratégico, militar, digo para introducir otro elemento más, además del comercial, es a mediano y largo plazo, es nuestro adversario militar, tecnológico, político, por lo tanto la relación comercial tiene que estar con China, tiene que estar enmarcada en ese paraguas más amplio, ¿no?, de concebir a China como un rival estratégico. Y las medidas que se tomen en términos comerciales tienen que obedecer un poco a esa concepción de China como un rival. Incluso hay una cuantificación, para terminar, que hace Navarro en ese artículo, que hace, bueno, primero habla explícitamente de hay que subir los aranceles, lo dice en ese artículo que ya tiene varios meses, ¿no? Hay que subir los aranceles, dice él, y además eso va a generar que caiga el déficit con China 10% y vamos a generar 350.000 puestos de trabajo, ¿no? Y ahí es como una especie de cálculo, si uno mira, tiene unos anexos y calcula una suba de aranceles X, que creo que es un poco menor la que proponía él de la que terminó siendo finalmente. La propuesta de Trump es un poco más radical, me parece, de lo que él propone. Pero bueno, ahí ya teníamos un poco el programa de lo que va a ser la política comercial del gobierno de Trump ya hace mucho tiempo, ¿no? Bien, Martín, ¿qué lectura tenés sobre el tema? Bueno, yo creo que, a ver, saliendo un poco de lo comercial, aunque vuelvo después, creo que Trump, como analista, como periodista, me parece un fenómeno fascinante, ¿no? Hace unos cuantos años de su primer gobierno tuve la chance de ir a un acto de él en Phoenix y ver cómo maneja a la gente. Es un caudillo latinoamericano con todas las características que podríamos definir de un líder de esta región, ¿no? Y yo creo que se le puede analizar lo que está haciendo por lo menos en 3 niveles. En el económico, que es un poco lo que estamos hablando, que me parece lo más llamativo, es que la plataforma de Trump, si bien no es tan única, ¿no?, porque Peter Navarro es uno de varios de los asesores que tiene, es una plataforma que perfectamente podría firmar un líder de izquierda latinoamericana tipo Cristina Kirchner, le encantaría, es la plataforma de ella, ¿no? Cuanto al proteccionismo. Sí, sí, de hecho ayer o anteayer salió en el Wall Street Journal un informe que justamente criticaba que el problema de lo que está haciendo Trump, y ponía como ejemplo de las consecuencias negativas en Brasil, ¿no? Un país muy cerrado y que le cuesta crecer y le cuesta generar más riqueza. Pero después tenés lo que decía, la parte política, ¿no?, que me parece que es un líder muy atípico para lo que es Estados Unidos. Y una cosa que yo veía en ese acto de Trump es que Phoenix es una ciudad muy peculiar, pero sobre todo tiene una universidad muy grande y la gente que vos ves por la calle es un biotipo muy especial. El día que llegó Trump cambió radicalmente la gente, ¿no? Era otro tipo de ciudadano que caminaba por la calle. Y él ha logrado canalizar el resentimiento, el odio, la frustración de una cantidad de americanos que sienten que tenían asegurado un determinado nivel de vida y que con los cambios que hubieron comerciales y todo, eso cayó, ¿no? Que yo creo que es discutible si cayó, pero cayó por lo menos esa idea de que tu hijo va a vivir mejor que vos por los tiempos de los tiempos. Pero después lo que me parece todavía más interesante de Trump es el fenómeno cultural, ¿no? Que yo creo que él logra, dentro de ese perfil de caudillo que tiene, ahora se le dice populista, pero creo que es más, y que no necesariamente tiene que ser negativo, es que él logra poner bajo la bandera de él a gente que piensa muy diferente, ¿no? Porque la Heritage, por ejemplo, es una fundación extremadamente liberal. Y sin embargo está apoyando a un líder que comercialmente tiene prácticas prácticamente socialistas. Lo mismo en la agenda cultural, en ese rechazo a Hollywood, a todo lo woke, ¿no?, que logra poner atrás de él a una cantidad de gente que también estaría muy en contra de buena parte de su agenda comercial. Entonces, la sensación que me da Trump es que es una persona que está bailando, ¿no?, como el malabarista ese arriba de una bicicleta de una sola rueda, con una cantidad de limones en el aire, y que uno no sabe bien para qué lado va a salir, si no va a terminar en el piso con todos los limones, o si es un genio que nos va a demostrar que tiene una fórmula mágica ahí que todavía no llegamos a descifrar. Carlos, estabas ya pidiendo la palabra para aportar algo. Porque quería ir a lo que decías, Natalia. Yo creo que claramente está el tema de la rivalidad estratégica, y pensar a Trump y subestimarlo me parece que sería un error. Muchos analistas dijimos, este hombre no va a sobrevivir en las internas antes de la primera asunción, sobrevivió, no va a ganar la interna, la ganó,
no puede ser presidente de los Estados Unidos, lo fue, luego perdió, dijimos no, con todos estos juicios, con todo esto no va a volver, volvió, está planteando considerar el artículo 20 de la Constitución, una interpretación que le permita hacer un siguiente mandato bajo la idea de que los presidentes pueden hacer 2 mandatos, olvidándose, dejando aquel mandato anterior. O sea, no lo subestimemos. Y yo quería decir que en ese sentido, yo creo que hay unas características de la política de él que me gustaría reseñar. En una reciente publicación que hicimos con Mónica Hirsch, Juan Gabriel Tocatrián, Guadalupe González y Carlos Romero, todos latinoamericanistas, excelente, planteábamos 6 características de la política internacional que me parece que contextualizan esto. La primera es el vértigo. ¿Sí? Tú planteabas, ¿no? Este tema de deja fuera los iPhones, los celulares. Sí. Hoy ya aparece la noticia de que Laptop quizás los laptops, que eso quizás en un mes ya se revea, que no es tan así. O sea, constantemente nos está bombardeando. Yo no creo que sea una debilidad el que coloque aranceles, saque aranceles, se mueva. Siempre tiene la capacidad de que los demás estamos mucho más reactivamente o en el mejor de los casos deseando pasar por debajo del radar y que no se nos perciba. Entonces, ese vértigo te da cierta ventaja. Segundo, él tiene una lógica de bilateralismo, ¿sí? Que por supuesto es de igual a igual con China, pero ya no es lo mismo con Europa, ¿sí? No es lo mismo con Taiwán. Por supuesto que no es lo mismo con los países latinoamericanos. Él no habla de que está negociando con determinadas regiones del mundo. Habla de 50, 70 países a los cuales va a ir a pasar de alguna forma por la picadora a cada uno de ellos. Y tiene una lógica que Natalia planteaba de la Agenda 2025, que la armaron tipos que podemos estar en las antípodas de su pensamiento neoconservador, pero que hay una lógica de poder que integra lo político, lo económico, lo comercial, lo militar. ¿Sí? En esa lógica hay un proyecto de securitización, hay un proyecto de intervencionismo militar, si es necesario, como amenazó en Panamá o como puede llegar a hacerlo en Groenlandia. Y finalmente ya se hacía referencia a lo que es el mundo MAGA, donde esas características internas, ¿sí? Ese público al que él se debe, donde no es que nosotros como analistas descubrimos que se parecía a Moisés, eso fue pensado para aparecer con esas tablas. O sea, él cuando coloca esta lógica de guerra es, yo soy el nuevo Moisés, que cuando Dios me salvó porque la bala me pasó por la oreja, ¿sí? Voy a llevar esta a la tierra prometida a través de un desierto. Ese es el punto. Digo que hasta ahora hemos pensado que el pueblo norteamericano, si le suben un 10% las cosas, no lo soporta. No lo sé, ¿sí? Entonces me parece que ahí, y después podemos volver sobre esto, este mundo MAGA pesa y muchísimo, y acá hay un tema de acumulación, ¿sí? Que se puede ver a 4 años, a 10 años, a 15. Bien, y lo difícil es ver eso. Ajá, Lo y que pasa es que en esa guerra China tiene ventajas en el sentido que no es una democracia y si el pueblo sufre las consecuencias de un enfrentamiento, no tiene el gobierno que pagar los costos inmediatamente. En cambio, Estados Unidos va a haber elecciones y hay que ver. Pero tú mismo nombraste a Levinsky, no, justamente de la deriva autoritaria. O sea, es una democracia en que llevan preso a un salvadoreño, a un venezolano, a un salvadoreño residente, lo mandan, las cortes dicen tienen que devolverlo, sí, vamos a ver. El debido proceso, el Estado de Derecho, ¿dónde está? Las universidades están sufriendo, hay un avance de desdemocratización. No voy a hablar de autoritarismo, pero de desdemocratización, basado en que controla el Congreso,
las mayorías de la Suprema Corte y, por supuesto, un ejecutivo lleno de leales. Entonces, Que, es sí, un que proyecto. pone sanciones que no pasan por el Parlamento ni nada, sanciona estudios de abogados, sanciona... Y los abogados reculan, sanciona a Colombia y Colombia recula. O sea, estamos viendo un proceso muy complejo, porque él cree, como vos decías, que una concentración de poder te permite enfrentarte en el mundo de mejor manera. Lo cual yo creo que habría que discutir, porque pone en la democracia una debilidad a la hora de enfrentar los retos internacionales que me parece que la democracia no merece. Y ya nos vamos a meter también en la región, ¿no? Que nos importa mucho, cómo repercute esto en el Mercosur, pero Javier estaba pidiendo Sí, la palabra. para cerrar el tema de la personalidad de Trump, yo justo estaba haciendo mi posgrado en Texas durante la primera campaña que gana Trump, y era así, el ganador republicano iba a ser Bush, era lo obvio. Y él poco a poco se lo fue comiendo, y estoy de acuerdo con la lectura de Martín, es un caudillo y él sabe hablarle a las masas y maneja los tiempos como nadie. De hecho, cuando Jeb Bush en aquel momento ya llevaba gastado más de 120 millones de dólares en publicidad, Trump iba 20, una cosa así. Pero logra que solo se hable de él y él manejar la agenda, y tiene que ver con ese vértigo que mencionaba. La virtud de Trump, no quiere decir que no la comparta, pero la virtud de Trump fue transformar al Partido Republicano en el partido de la clase obrera. Él dio vuelta totalmente eso. Hace 4 días la embajada de Beijing en Washington subió un discurso de Ronald Reagan, hablando sobre las ventajas del libre comercio. Y tenemos a la Heritage Foundation, el think tank liberal, felicitando a Donald Trump por poner aranceles. O sea, se dio vuelta el mundo. Ahí hay un gran mérito de Donald Trump y de lo que él logró. Y juntar gente. Tiene sentados en el gabinete a Marco Rubio y a Navarro. Y yo te puedo asegurar que Marco Rubio él no piensa como ellos, pues fue de los que más se lo puso en la interna. Ahí hay un gran mérito. Y sobre lo que dicen, yo creo que esta va a ser la verdadera prueba si Trump sigue. Es cuánto está dispuesto a sufrir el pueblo americano por esta nueva salvación de transformarse en lo que fueron en sus glorias pasadas. Esa va a ser la verdadera prueba de fuego. A ver cuánto tiempo está dispuesto a sufrir el granjero que ahora no le está vendiendo la soja china, se la está vendiendo Brasil. Cuánto tiempo está dispuesto a sufrir cuando empiecen a cerrar los locales comerciales porque la gente ya consume menos, cuando empiecen a cerrar los locales en los shoppings. Esa va a ser la verdadera prueba. Nati. Yo le agregaría también a este éxito comunicacional de Trump el manejo que tuvo de los medios de comunicación, ¿no? Primero, cómo contribuyó a erosionar la confianza de las personas en los medios de comunicación, en los medios independientes, en los medios de altísima calidad que tiene Estados Unidos y que sigue teniendo. Erosionó la confianza en ellos, dice que lo único que hacen es difundir fake news, etc. Y después trata de construir una especie de no sé cómo calificarla, pero un grupo de personas de alguna manera funcionales a él, de todas las formas posibles, ¿no? De hecho, estamos viendo cómo las personas, los periodistas que ingresan a la Casa Blanca, que habitualmente eran elegidos entre los propios periodistas, él ahora se arroga el derecho de decir quién entra y quién no. Y hemos visto cosas hasta ridículas, como por ejemplo una periodista preguntarle cuando se estaba prendiendo fuego todo el mundo por las medidas arancelarias, una periodista le pregunta a la vocera presidencial, bueno, ¿cómo hacía Trump para estar tan saludable? Si entrenaba, si qué comía, cuál era su dieta, en el medio de esta crisis de la que estamos hablando, ¿no? El traje de Zelensky. Exacto. Y bueno, y todo ese montaje realmente es muy hábil en el manejo de los medios de comunicación y sintoniza, no solamente, obviamente, no es solamente él, los medios de comunicación también alguna cosa habrán hecho para quedar en ese lugar. Decía recién Javier de cómo lo único que hacen en Estados Unidos muchas veces es medios de todas las orientaciones ¿Recordaba, ideológicas. Javier, las críticas a la ropa de Zelensky cuando visitó la Casa Blanca? Claro, ese fue un ejemplo. O sea, se estaba discutiendo un armisticio, o sea, la paz con Rusia, y un periodista no acreditado que entró a hacer un mandado, le pregunta a Zelensky por qué no vino de traje. Claro, y Estados Unidos tiene medios excelentes sin duda, pero tiene medios espantosos también. Sí. Y él se apoya en los medios espantosos. Por ejemplo, el USA Today
el título principal al otro día de lo de Zelensky era la ropa. Era con Zelensky fue sin traje. Sí, sí. Claro, pero- Y justamente fue provocado porque en esa conferencia creo que no dejaron entrar al periodista de la Associated Press, por ejemplo, y dejaron entrar a un influencer que fue el primero que preguntó y que fue ese, digamos. Lo de la ropa. Entonces hay un manejo ahí, se apoyan unos medios. Tendría que Es haber una- venido de, ahí para de cerrar, saco. A ver, para poco cerrar, Natalia, sí. para cerrar lo que estaba diciendo, que es hay una constante, no solo lo hace Trump, lo hacen otros líderes también populistas, que lo que usan ahora es a los influencers afines a ellos, digamos, ¿no? Porque obviamente la prensa independiente molesta, la prensa independiente les hace preguntas que no les gustan, entonces lo que es más funcional a ellos son personas que están afines ideológicamente con ellos y se hacen, ¿no? Tenemos entrevistas de 3 horas que son como el sueño de cualquier periodista, Claro. pero lo hacen con gente que son afín a sus ideas y que no los cuestionan. Entonces ahí, en esto de la erosión de la democracia, me parece, para sumarle un elemento más, que los medios de comunicación, con todos los errores que tenemos y muchas veces no sintonizamos el clima de época, ¿no? Hay un clima antiélite en la sociedad actualmente hoy a nivel global y los medios de comunicación muchas veces forman parte de las élites, entonces es muy funcional también ese discurso, un clima de época que dice, bueno, no nos gustan las élites, no nos gustan los organismos internacionales, la burocracia internacional, los medios de comunicación y en ese sentido me parece que radica el éxito también de Trump. Bien, ya hay varios pidiendo la palabra, pero sumo una pregunta más, Ignacio, vos que estabas para hablar hace minutos. Con este comienzo intempestivo que tuvo, que lo obligó a frenar, ¿va a lograr su objetivo el presidente Trump? O sea, ¿encontrará lo que busca con esto de los aranceles? Yo creo que lo que va a encontrar es una negociación. La negociación la va a tener con China porque en algún momento van a negociar y de hecho ya se va a negociar. Está negociando con la Unión Europea. Hay que ver si es favorable para él esa negociación. Eso es favorable para él. Pero yo creo, porque estamos focalizados, me parece que se habló un poquito de eso, pero es central. O sea, primero que Trump no arrancó la batalla geopolítica con Estados Unidos, con China, digamos, viene de antes, ¿no? Tampoco el cambio de reglas de empezar a atacar la OMC arrancó con Trump. Esto arranca con Obama. Después viene Trump, Biden profundiza, Biden sigue adelante con eso. Entonces, acá lo que hay es un cambio de las reglas de juego que son las que nos reglaron después de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Para mí, lo más importante, porque está bien, los aranceles tienen su efecto, pero lo más importante que está pasando acá, y está claro, es la guerra geopolítica o por el liderazgo internacional entre un Estados Unidos y China, y un Estados Unidos que reconoce que la está perdiendo. Y en varios frentes la está perdiendo, ¿no? Y la hipótesis de conflictos ahí se pone muy compleja. O sea, que el poder se va de Occidente a Oriente, digamos. Porque estamos en un imperio que va en caída, digamos. Y estamos en una nación que demuestra una crisis democrática de las instituciones brutales. Tenemos que recordar lo que vimos en el Capitolio hace un tiempo, ¿no? Pero además eso agregarle algo que es muchísimo más grave, que tiene que ver con los aranceles y no solo, que es la pérdida, o sea, este quiebre de la alianza atlántica, digamos, ¿no? Eso es lo más importante que está pasando hoy en el sistema internacional, que es la pérdida de confianza que se está teniendo hacia Estados Unidos, hacia Trump. Es una Europa que tiene una mirada de preocupación, no solo por la OTAN, sino lo que está ocurriendo con Groenlandia, su posición respecto a cómo solucionar la guerra en Ucrania, las propuestas que está haciendo con respecto a Gaza, con respecto a Medio Oriente, su visión sobre... Vos te das cuenta que los La aranceles, él posición decía, frente a Rusia y Ucrania en el claro, conflicto eso fue es clave. impresionante. Sí, Pero sí. no, y con la OTAN es impresionante, Sí, ¿no? sí. Y atacar a México, atacar a Canadá. Un Canadá que te dice tengo que mirar para la Unión Europea. Una Unión Europea que te dice no puedo confiar más en Trump. Es gravísimo. Quizás lo más importante. Cuando él leía, con esa puesta en escena impresionante, porque acá todos coincidimos que no hay que subestimarlo, es un gran error subestimarlo. Esa puesta en escena que hizo con el cartel, con los aranceles, es increíble realmente, ¿eh? Ahí cuando él empieza a nombrar a Japón, a Corea, dice, mis amigos japoneses igual 30%. ¿Te das cuenta que es increíble? Japón, Corea del Sur, Taiwán, sus aliados en Asia-Pacífico los golpea. Golpea a México, golpea a Canadá. No nos golpea a nosotros, porque ese 10% en el cual entramos toda América Latina, pero sí golpea a los que tienen un tratado de libre comercio. Porque golpeó a Chile, golpeó a Perú, ¿no? Golpeó a Colombia, golpeó también a algunos países centroamericanos que tienen intereses, ¿no? Entonces ahí les cobra 10%. Pero yo me quiero detener en lo que se dijo acá también, que es lo político, y que es, estamos definitivamente en un cambio de época. Estamos en un Estados Unidos que va por cambiar las reglas
que él mismo escribió. ¿Y es un nuevo orden internacional? Y entonces? vamos hacia un nuevo orden internacional. Por supuesto que desde el punto de vista militar, todavía China, que además está creciendo los presupuestos de forma brutal, ¿no? Pero todavía China está lejos, pero ya tiene innovaciones tecnológicas en lo militar superiores a Estados Unidos. Entonces, lo que estamos observando es esa pérdida de confianza entre Occidente, que me parece que ahí el que sale mejor parado es China. Por eso todas estas imágenes que estamos viendo de una China sentada muy cómoda, viendo esta situación, de errores que me parece que está cometiendo garrafales y estratégicos Estados Unidos que no parecen ser muy pensados desde el punto de vista de la estrategia. Algunos la defienden, a mí me parece que no, que es una política errática, que va y que viene, sí. Eso de que va y que viene puede tener que ver con lo que decía Carlos, ¿no? Pero me parece que desde el punto de vista de cómo se posiciona en el mundo, está cometiendo errores que van a favorecer, por supuesto, a las potencias emergentes, digamos, ¿no? Martín. Sí, yo creo que uno de los errores que cometemos es asumir a Trump como que él apareció de la nada. Algo decía Natalia, ¿no? Trump es una consecuencia, no es una causa. O sea, hay un sistema internacional, político, económico, que está crujiendo desde hace muchos años en muchos sectores y que Trump encuentra un terreno fértil para un discurso porque realmente nadie lo había atendido. O sea, cuando uno viaja, conoce Estados Unidos a fondo, se da cuenta que lo que pasó durante el periodo de Obama, sobre todo, fue una concentración de poder en las costas y en las élites y un desprecio de la pérdida de calidad de vida de los sectores internos de Estados Unidos, que es realmente, sobre todo en el imaginario popular, el verdadero corazón del país, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que entender también que esto no sale de la nada, de un hongo, sino que en alguna manera Trump está canalizando por los carriles hasta ahora democráticos institucionales una crisis que ya venía desde hace mucho tiempo. Y conociendo un poco cómo funciona el sistema de pesos y contrapesos de Estados Unidos, incluso con un presidente como Trump que tiene un Congreso mayoritario y probablemente en la Suprema Corte un apoyo como hace mucho que no se veía, igual todavía es un país federal, es un país donde el presidente no hace lo que quiere. Acordémonos que Trump quiso hacer el muro, no lo pudo hacer. Obama quiso cerrar Guantánamo, no lo pudo cerrar. O sea, es un país que institucionalmente tiene un sistema muy saludable de pesos y contrapesos que hace que dé ciertas garantías. A mí me parece discutible lo de que Estados Unidos esté en caída respecto a China. Yo creo que, como pasa siempre cuando se enfrenta una democracia contra un sistema autoritario, y pasó cuando la Guerra Fría, existe la tentación a creer que el autoritario está mejor parado porque uno no percibe el ruido interno que percibe en un sistema democrático abierto. Lo que decía Leo, no tiene las urnas para castigarlo Xi Jinping, sí las tiene Trump. Pero yo creo que el país abierto siempre tiene una ventaja, porque tiene una manera de canalizar las tensiones y de permitir las fugas de presión que es mucho más saludable que un gobierno autoritario. Entonces me parece que una amiga china cuando estaba en Estados Unidos me decía, ¿no?, que ellos al único que le tenían miedo era Trump porque no sabían por dónde podía salir. Y la realidad es que lo que Trump ha decidido o ha planificado es que en el sistema como venía, China eventualmente lo iba a pasar. Entonces él lo que quiere hacer es tirar, desbarrancar la cosa, disrumpir el sistema, porque cree que con eso Estados Unidos está mejor parado para salir adelante. Si tiene razón o no, si sus formas nos gustan o no, claramente que no. Además, este es un país muy proeuropeo y miramos mucho a Estados Unidos a través de los ojos europeos y con una cantidad de prejuicios, pero creo que me parece que es aventurado todavía anticipar lo que va a pasar. Yo creo que dejar que baje un poquito el polvo de este sacudón que pegó Trump para poder analizar bien lo que va a pasar. Carlos. Sí, lo primero es que Trump es parte de una viejísima tradición populista que viene desde el siglo XIX, del populismo estadounidense y ruso, ¿sí? Muy centrado en ese productor rural, independiente, que avanza en la frontera, que tiene componentes neopatriotas hoy, un montón de características que hacen que esto no abreva o no nace ayer. Lo segundo es lo que Martín trae a colación. Yo creo que es claro que ya Estados Unidos no es el hegemón mundial. Esa idea de que tiene la hegemonía mundial desaparece. Y a mí me gustaría, más que lo que yo digo, que viéramos unos datos que recogimos en la última encuesta que hizo el Latino Barómetro, justamente sobre Estados Unidos, sobre China, sobre la Unión Europea, de cómo perseguían a los mismos para mostrar justamente esta idea de que Estados Unidos ya no predomina. Bien, a ver, para mí, ¿sí? para otra parte. Y entonces,
Preguntados 12.000 latinoamericanos en 10 países, obviamente los principales desde México, Brasil, Colombia, Argentina, pero también Uruguay y muchos otros, ahí lo que observamos es que Estados Unidos, ¿dónde predomina? Predomina en el poder militar, sí, 2/3 partes de los latinoamericanos creen que allí está muy firme, pero en desarrollo tecnológico, 3 de cada 4, y eso en Uruguay se da igual, el liderazgo claramente lo ven en China. ¿Sí? Cuando vemos estos números, a su vez China también predomina en todos los que es los avances científicos. ¿Sí? Luego vemos una cosa muy pareja en términos del poder económico, 43 a 42, y una Europa que tiene una potencia normativa, pero que eso en estas disputas no está. Y preguntados, y pasamos a la siguiente gráfica, los latinoamericanos en general y los uruguayos en particular, por socios, nuevamente vemos que en todo lo que es tecnología, China es el socio preferido para los latinoamericanos. Ya en la gráfica anterior lo de China a nivel tecnológico era abrumador, ¿no? Era el líder y a su vez, ¿con quién nos deberíamos asociar? Es con ellos. Por supuesto que tiene un peso todavía en el combate al narcotráfico, sí, pero en comercio e inversiones vemos el puerto que han hecho de aguas profundas en Perú, vemos un montón de cosas. Entonces, quería traer esto porque esa visión de que Estados Unidos sigue teniendo la hegemonía mundial, ni siquiera en Latinoamérica, que está muy cerca de él, se mantiene. ¿Sí? Entonces eso me parecía que quería comentar. No, y mirá Europa, ¿no? Sánchez yendo a visitar a Xi Jinping con lo que generó, o sea, y ahora discutiendo los aranceles que le estaban poniendo a los autos porque necesita tener a China como aliado, o sea, definitivamente. Si tienen algo para sumar a esto, por supuesto. O Alemania rearmándose. O Alemania rearmándose. Claro, diciendo Alemania está de vuelta en el tablero mundial, o sea, es más, es tremendo, digamos. Ya que estábamos observando la región, quiero preguntarles a ver qué opinan sobre los efectos de esos aranceles en economías emergentes como las nuestras, como las del Mercosur. Javier, ¿cómo puede afectar esto cuando realmente se implementen, no? A ver, yo también traje una gráfica. Sí, de verdad. Que en realidad, porque nosotros por ahora, la región vino volando por abajo del radar, ¿no? Digamos, claramente el foco de atención no somos nosotros. No. Acá hay un gran componente de opinión pública y lo que dice Ignacio es tal cual. O sea, la amenaza china no nace con Trump. Obama los acusaba de manipular la moneda, después Trump le pone los aranceles, Biden no cambia esa política. O sea que para el electorado estadounidense, China hace tiempo que es la amenaza. Por eso le quitan relevancia al tema Ucrania, porque para ellos Rusia ya fue, es un problema europeo. Entonces, la amenaza china ya hace tiempo que está. Esta gráfica que les compartí es un índice de incertidumbre de política económica que desarrolla un grupo de académicos liderado por doctores de la Universidad de Northwestern y de Stanford, que lamento decirle que ya está desactualizado por lo vertiginoso de esto, pero en definitiva lo que mide es el nivel de incertidumbre en las políticas económicas y ellos lo vienen midiendo desde el año 97 a la fecha. Y ahí podemos ver que el Liberation Day, ¿no? todo este tema de los aranceles, llevó la incertidumbre económica mundial a niveles que ya superaron los de la pandemia. O sea, si ustedes entran al índice hoy... Sí, por encima de 2021, ahí va. Por encima de lo que fue la pandemia. Y justo ahora que se cumplieron los 5 años y todos hicimos un poco de memoria, nos tenemos que acordar lo que fue la incertidumbre que generó la pandemia, ¿no? La incertidumbre que generó la pandemia en cada uno de los puestos de trabajo. En realidad la incertidumbre fue en 2020, que fue el primer año de la pandemia, pero claro, tuvo picos altos en el 21 también, ¿no? Y es que en el 21 vos tuviste los coletazos también, ¿no? Sí, Porque tuviste las crisis. Por ejemplo, todas las cadenas logísticas vivieron el coletazo en el 21. Entonces, yo creo que por ahora la región vuela por debajo del radar, no somos el foco de atención, y ese 10% que va parejo para todo el mundo se transforma en el nuevo cero. E incluso da alguna oportunidad, ¿no? Por ello hoy miraba un reporte que Brasil embarcó en un día y medio, en 3 días, el equivalente a un mes y medio de soja
a China. Mirá, y yo justo hoy leía declaraciones de la presidenta de la Unión de Exportadores, de Carmen Porteiro, que decía lo mismo. Decía, bueno, esto puede generar oportunidades también. Claro, pero ¿qué pasa? O'Donnell lo dijo también. ¿Qué pasa con la incertidumbre? ¿No? La incertidumbre le sirve en un escenario a los especuladores de repente, ¿no? El que justo compró el viernes de mañana y el viernes de tarde ganó plata porque subió el mercado. Ahora, para un crecimiento sostenible, la incertidumbre es el peor enemigo que podés tener. Entonces, si bien la región vuela por debajo del radar, pueden haber oportunidades. Un escenario de incertidumbre. Para Uruguay también pueden haber oportunidades. Sí, de acuerdo, pero un escenario de incertidumbre global que termine afectando el crecimiento económico de China, porque todos podemos hablar de la ventaja que tiene China ahora frente a Estados Unidos, pero algo le va a pegar. O sea, no te la vas a llevar. Entonces, una incertidumbre económica a nivel mundial que termine afectando el crecimiento mundial, es difícil que no te termine afectando. Y aparte hay otro tema también, porque nosotros nos fijamos mucho en los aranceles. ¿Qué arancel le puso a Corea? ¿Qué arancel le puso a Taiwán? ¿Qué arancel le puso a Japón? Pero hoy en día tenemos lo que son las cadenas integradas de valor, donde no existe nada que esté hecho en un solo lugar. Todo está armado por N piezas que vienen de N orígenes. Entonces realmente tampoco sabemos por dónde van a pegar los coletazos. Claro. Entonces, a ver, para resumir, en el corto plazo pueden haber oportunidades, estamos volando por abajo del radar, nos esquivan las balas, pero pensando en un plazo más largo, que no se respete el multilateralismo, que las potencias usen su poder comercial como moneda de negociación, a la larga no es positiva. Yo tengo un matiz nomás. A ver. A ver, es verdad que vos con ese 10%, si el resto tiene 145%, algunos 50%, algunos 30%, otros 20%, que en realidad ahora están en 90 días de pausa. En suspenso ahí. Sí. Solo China es el que tiene. Nosotros tenemos 10, incluso mejorás acceso relativo porque Chile, Perú, Colombia tenían 0 y ahora tienen 10. Tenían TLCs. Yo el matiz que pongo es la carne. Ojo con eso. Porque ese gran producto de exportación de Uruguay de bienes a Estados Unidos. Y la carne tiene hoy un 10% de arancel. Intracuota, que no tenía, y extracuota, que ya tenía un 26,4% de arancel, ahora tiene un 10% adicional. Esto ya se está cobrando, ¿eh? Hasta ahora no ha tenido un efecto muy importante, por lo que me dicen los exportadores de carne, es que un poco pasó lo que hablábamos recién. ¿Cómo cambiamos las condiciones? Porque ahora tengo que pagar 10% adicional. No, yo te vendo en las mismas condiciones, tú asumís el aumento. Hasta ahora no ha habido esa necesidad de que sea el exportador uruguayo el que asuma el 10% adicional. Entonces está el importador asumiendo y trasladando el precio, que es lo que se sabía que iba a ocurrir. Hay unos análisis muy claros respecto a qué pasa con los iPhone y todo eso. Pero la prioridad de Uruguay tiene que ser, porque aparte el 90% de los aranceles que se pagan por Uruguay en Estados Unidos es de la carne, que es fundamentalmente la carne exportada fuera de cuota. Entonces, si bien es cierto que en el corto plazo podés tener algunas oportunidades, por ejemplo, la gran cantidad de aranceles que le está aplicando China a Estados Unidos, y vos podés exportar muchos productos agrícolas que Estados Unidos le exporta a China, y eso se puede dar con muchos otros mercados, la prioridad de Uruguay, por eso el Ministerio de Economía está trabajando en esto y se prevé que tenga una negociación con la USTR en las próximas semanas, que es la oficina comercial de Estados Unidos. La prioridad es decirles, y por eso por abajo de la mesa, con mucha calma, decir, bueno, ¿por qué me estás cobrando este 10%? ¿Hay algún margen para negociar? Porque está la discusión de si los del 10% va a negociar o no. Pero si vas a negociar es ¿por qué me cobras el 10%? No, porque vos me estás cobrando la tasa consular. Aranceles, la tasa consular, por ejemplo, que es insólito que este país todavía la tenga vigente, vamos a decir las cosas como son. Me cobras la tasa consular, más en el químico tal me cobras un 20%, más el 5% de tasa consular. Entonces ahí, con lo que se acaba de aprobar el viernes en el Mercosur, que son 50 productos adicionales en la lista de excepciones que tenés al arancel externo común, cada país, me parece que estuvo muy pragmático el Mercosur ahí, cada país, incluso Milei que estaba insistiendo que quería tener esa negociación bilateral, que no va a quedar en un TLC como imaginó, va a quedar en los 50 productos, cada país del Mercosur, sin declaraciones pomposas contra Trump, me parece que estuvieron muy bien ahí, dijeron, bueno,
sentarte a negociar con Trump y bajarle los aranceles a Trump que necesites para evitar que te cobre el 10% de la carne. ¿Y sabes qué? Al final eso es un efecto positivo para Uruguay, porque una vez por todas tenemos que bajar los aranceles. Y si los bajás porque Trump te obligó a bajarlos, bueno, o eliminás la tasa consular, bueno, bienvenido sea. Pero Ignacio, por ejemplo, yo lo que me llama la atención a veces de cuando se pone sobre todo mucha locura alrededor de todo esto, unas reacciones como muy iradas, muy enojadas, es como Mercosur, ¿estamos en condiciones de ponernos en un lugar de mucha indignación ante la medida de Trump? ¿Cuál es lo que hacemos nosotros dentro del Mercosur normalmente? O sea, nosotros estamos en una de las regiones más proteccionistas del mundo. Claro. ¿No? Entonces, al final del día, ¿con qué cara le vamos a reclamar que él haga eso? ¿No? Y por otro lado, lo que hace el Mercosur ahora de bajar, la verdad que es una medida excelente, en el sentido de que al final Trump está logrando lo que buscaba, está logrando mayor liberalismo. Ahí está logrando un objetivo. Pero además hay una cosa que yo creo que a veces, y ahí creo que parte un poco de ciertos prejuicios con lo que nosotros leemos la política, la realidad de Estados Unidos, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en el diario usamos agencias europeas, EFE y France Press privilegiadas, y no asumimos que los españoles, los franceses, miran a Estados Unidos con un tono muy particular, que nosotros no tenemos nada que ver en la mayoría de los casos, pero que lo compramos de ahí, ¿no? Y de lo que voy es, la institucionalidad internacional que vemos que ahora muy preocupados porque Trump la avasalla, ¿cómo estaba funcionando? Muy mal. Porque, por ejemplo, por decir algo puntual, nosotros tuvimos un señor presidiendo la OMS en plena pandemia, que no era ni médico y que fue un bochorno, ¿no? Y que siguió ahí y no pasó nada. ¿Por qué? Porque China y otros países lo sostenían. Hay una cantidad de organismos de las Naciones Unidas que han sido cooptados por funcionarios, por un estamento elitista de burócrata internacional, que en la mayoría de los casos, pese a que Estados Unidos paga el 70% de los costos, se dedicaban durante todo el día a criticar a Estados Unidos y a promover agendas contra Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que decía hoy, me parece que peca de ingenuo asumir que Trump salió de un repollo. O sea, lo que está pasando es que la institucionalidad internacional viene crujiendo desde hace mucho tiempo. Porque no se reformó a tiempo. Y no la queríamos ver. Ahora, Antes, Natalia está pidiendo hace rato la palabra, vamos Nati y después con Sí, Carlos. no, que el hecho de que no estuviera funcionando bien la gobernanza mundial me parece que está muy lejos de poder justificar lo que está haciendo Trump, ¿no? Y de lo que está proponiendo Trump vaya a ser mejor que lo que existía antes. Yo considero que no solamente en términos, digamos, de más profundos de valores con los que quizás estemos más de acuerdo, con una postura más democrática, y Trump claramente no la tiene tampoco a la interna de Estados Unidos. Mencionamos algunos ejemplos de las políticas que tiene sobre las universidades, por ejemplo, ¿no? Claramente autoritarias. Ahí yo no tengo ningún problema en calificarlas de autoritarias, recortando programas por cuestiones ideológicas, recortando financiamiento. Entonces, eso es lo que está proponiendo Trump, digamos. No es modificar la gobernanza global, que estamos todos de acuerdo en que tiene que tener modificaciones. Está proponiendo ir contra la ciencia, está proponiendo ir contra fundamentos democráticos muy fuertes, por eso Europa reacciona. En algunos casos Europa con todos sus problemas, ¿no? Pero con un espíritu y un marco normativo que ha construido en materia de derechos humanos y de derecho internacional, que es muy valioso y del que como Uruguay como país se siente muy cercano. Y además Uruguay, que es un país chico, que como decía Javier, lo único que tiene es el multilateralismo y las reglas de juego claras. Y esto es la incertidumbre absoluta y la ley del más fuerte. Para Uruguay nunca va a ser beneficioso una gobernanza mundial con esos criterios, porque en realidad lo que precisa es tener reglas de juego claras y tener, de alguna manera, que se respeten esas reglas. Si antes no se respetaban, esto parece ser todavía mucho peor, ¿no? Carlos. Sí, a ver, el problema con los organismos internacionales es como si yo te dijera voy a la mutualista y no funciona, los llegan tarde, los especialistas son difíciles, etcétera, etcétera, eliminemos las mutualistas. Y los curanderos no hay muchos por casa, ¿sí? O sea, tenemos un problema. O sea, creo que el multilateralismo debe ser algo que hay que fortalecer. Hay que fortalecer también el equilibrio entre un mundo, como decía hoy, multipolar. ¿Sí? Ya no podemos creer que una política occidentalista centrada en Estados Unidos, con la imprevisibilidad de Trump, pero con todo lo que significa, ¿sí? Nos va a dar rédito. O sea, sumarnos a la cola para besarle el anillo al emperador no parece ser bueno.
tampoco me parece irse en otra dirección. Ahora, ¿qué hacemos en función de esto? Y volviendo a la pregunta sobre la región. La región puede estar pasando por debajo del radar en el corto, pero veamos, en tierras raras, China pasó del 90% de prohibición de las ventas al 95%. ¿Quiénes tienen tierras raras en el mundo? 37% tiene China, 18% Brasil, 10% Rusia, 6% India, ¿sí? Todos países de los BRICS. Después tenés un 6% en Vietnam, un 3% en Australia y un 1% en Estados Unidos. Básicos para los coches eléctricos, básicos para todas las nuevas tecnologías aeroespaciales, para la misilística, para la inteligencia artificial. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo nos posicionamos? Y acá volvemos a una discusión que probablemente no estemos de acuerdo, pero bienvenido sea, es cómo nos plantamos. ¿Hacemos en definitiva un trabajo en la región para tratar de llevar algún tipo de postura o esto se separa y entonces tenemos, por un lado, ahora a Noboa, a Bukele, a Milei, por otro tenemos a Lula, a Boric, a Petro, a Orsi, a Sheinbaum, y por el otro a Maduro, a Ortega, a Díaz-Canel. ¿Esa es la región que queremos ver y funcionando? ¿O hay cosas en esta reorganización del mundo de que nos deberían llevar a pensar en algo que es muy difícil, pero que está presente? Bien, Esa es la primera cosa. Y después me gustaría volver sobre el tema geopolítico y la paz, porque creo que esto nos ha echado un manto sobre temas económico-comerciales y dejamos de lado amenazas como un posible enfrentamiento con Irán, que para mí hay que tenerlo muy presente. Bien. Leo, ¿cómo se planta la región? O sea, yo no creo que podamos salir ganando si Trump a los países aliados, ¿no? Como A los países amigos como Japón, como por ejemplo. Canadá, Corea del más Sur. amigo de Canadá, Sí. o sea, o Dinamarca, que son países que a su vez de que ser los más cercanos y aliados, tienen cierta fuerza, porque Canadá no es un país débil y Dinamarca está en la OTAN, será un país chico, pero está en la OTAN. Si a esos países le mete la pesada de esa manera, se los lleva puestos, se los lleva por delante, los trata de esa manera, o sea, que nunca quiera algo de Uruguay porque lo va a venir a arrebatar. Es decir, no veo la manera en que podamos nosotros salir ganando con una persona que se maneja así. O sea, no tenemos ni la amistad que tiene Canadá, ni la fuerza que tiene Canadá. Estamos muy lejos en ambos sentidos, no podemos salir ganando nunca. Se lo veo con temor realmente. Bien. No conquistó Canadá todavía. Todavía no, pero bueno, sigue insistiendo. O sea, no se lo llevó todavía. No, y a Milei tampoco le fue muy bien y sin embargo estaba muy cerca de él Claro. y no le está yendo nada bien hasta ahora. Hay que ver qué pasa con la negociación. Tampoco. Les propongo hacer una pausa, la única que tiene el programa, y cuando venimos, planteamos sobre la mesa a ver qué debe hacer Uruguay, cómo se debe comportar el gobierno uruguayo ante esta realidad. Ya venimos con más Séptimo Día. Abrimos el último bloque de Séptimo Día con novedades que llegan de Ecuador. ¿Se acuerdan que en el comienzo del programa les decíamos que Daniel Noboa ya se perfilaba para ganar y que varios medios lo daban como presidente reelecto de Ecuador? Bueno, esos datos, que eran del 87% de los votos con una diferencia de 12 puntos para Noboa, ahora son rechazados por la candidata opositora, por la correísta Luisa González. ¿Qué pasó? Fueron pasando los minutos y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador le dio el triunfo a Daniel Noboa, dijo que seguirá siendo el presidente con esta victoria electoral y al rato salió Luisa González a decir que no reconoce los resultados, acusa al Consejo Nacional Electoral de estar encabezando un grotesco fraude y dice que hoy Ecuador vive una dictadura. La escuchamos. Voy a ser muy clara. En nombre de los hombres, de las mujeres,
de los niños, de los y las jóvenes a los que represento, a los que representamos todos los que estamos aquí. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE. Ahí estaba Luisa González, que ya había perdido un balotaje con Daniel Noboa hace 2 años. Se volvieron a enfrentar esta vez. Aquella vez, obviamente, reconoció su derrota. Esta vez vuelve a ser la adversaria del presidente Noboa. Pierde de nuevo, pero no reconoce los resultados electorales y además le pide a las Fuerzas Armadas que no intervengan ni a favor ni en contra del resultado electoral. Ese es el panorama en Ecuador. A ver, venimos con los últimos minutos de Séptimo Día. Si alguien quiere comentar algo de esto, por supuesto, pero muchos tenían ganas de hablar de lo que planteaba Carlos Luján recién, ¿no? De la paz, del conflicto geopolítico que acompaña a lo comercial también. El vértigo, ¿no? Hace un mes Trump planteó que si Irán no terminaba con su programa nuclear y con sus capacidades misilísticas, lo iba a bombardear. ¿Sí? Hoy tenemos conversaciones en Omán, pero no sabemos cómo van a funcionar. El Índico-Pacífico está en el centro por el tema de las luchas arancelarias y comerciales, pero también en términos estratégicos militares. Trasladaron la mitad de la flota de B-2 operativa a la isla de Diego García. O sea, también estamos ante posibilidades de destrucción allí de una parte clave de la humanidad. Y no quiero dejar de decir que los temas de la paz sí tienen que ver también con los temas de la humanidad. Y quisiera citar a Hannah Arendt, que dice: humanizamos lo que sucede en el mundo y en nosotros mismos con solo hablar de ello. Y al hablar de ello aprendemos a ser humanos. Y recordar que estamos en la crisis humanitaria más grande de la historia en Sudán. ¿Sí? Más de 13 millones de desplazados. Darfur vuelve a ser noticia y esas cosas parecerían que no le importan a nadie. No se habla mucho. Sí, y están muriendo de a cientos de miles de personas de hambre. Eso también es parte de la economía y la geopolítica internacional. Natalia. Recordar un poco lo que decía Ignacio y Leo también respecto a la OTAN, que fue un acuerdo creado después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera de alianza militar entre Europa y Estados Unidos, y que hoy está siendo puesto en cuestión, ¿no? En esto que decía Ignacio del cambio de época. El futuro canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que Europa se tenía que preparar para una OTAN que fuera, o que no existiera más, o que existiera en una configuración distinta a la actual, que Europa se tiene que preparar para independizarse de Estados Unidos, y comparó la injerencia de Estados Unidos en su país con la injerencia rusa. Recordemos que el vicepresidente de Trump fue a Múnich en plena campaña electoral a darle su apoyo de alguna forma a la extrema derecha alemana, entre otras injerencias que ha tenido el gobierno estadounidense en Alemania. Entonces, un actor que teníamos, de alguna forma estaba desde el Tratado de Reunificación de Alemania desarmado, ¿no? Sin armas nucleares, está replanteándose la posibilidad de tener armas nucleares o de hacer alianzas nucleares con Francia y con Reino Unido, o por lo pronto con Francia en principio. Entonces tenemos esa situación complicada en Europa en términos de militares, y también tenemos, algunos analistas estuve leyendo que decían que esta cuestión de China, que como bien dijeron todos acá, hace muchísimo tiempo el Departamento de Estado y el Pentágono están generando documentos diciendo que China es el enemigo de Estados Unidos muchísimo antes de Trump. Pero la diferencia, decían algunos analistas, es que hasta ahora lo económico y las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos habían funcionado como una especie de contención, porque el intercambio es enorme, ¿no? Creo que son 600.000 millones de dólares anuales que intercambian en bienes, y además China tiene deuda del gobierno estadounidense. Entonces eso de alguna manera como que había intereses compartidos. Si hay un quiebre absoluto en términos económicos, también ese muro de contención no estaría, y sería un escenario un poco más complejo también. Bien, estamos entrando en los últimos minutos del programa, así que ahora cada uno que habla tira lo que le quedó en el tintero, digamos, ¿no? Ahí echa el resto. Javier, no sé si querés hablar de este mismo tema, de lo que debería hacer Uruguay con este panorama. A ver.
complicado. A ver, de este tema, bien cortito, sí, yo estoy de acuerdo en que en pleno, ya en el primer cuarto del siglo XXI estemos hablando de hasta incluso de la necesidad de un rearme europeo, parece, o sea, es como que toda la segunda mitad del siglo XX la fracasamos, ¿no? Eso como reflexión, más allá de que, bueno, da para alargar la discusión y haciendo un poco de abogado del diablo como hizo Martín con los organismos multilaterales, hay cierta responsabilidad de Europa en subsidiar su seguridad. O sea, Europa subsidió su seguridad en Estados Unidos y su energía en Rusia y ahora está pagando un poco el precio. Entonces, si bien podemos volver a los modos de Trump, que fue lo que dijo Leonardo al principio, y estoy de acuerdo, es cierto que ellos no estaban pagando la cuenta tampoco, ¿no? Entonces, algo ahí hay. Y Europa, si quiere ser ese es el fiel de la balanza entre China y Estados Unidos, tiene que asumir su rol. Y bueno, y se va a tener que hacer cargo de algunas cosas, ¿no? En cuanto a qué debería ser Uruguay, y vuelvo a lo de la incertidumbre, ¿no? Que vos cuando arrancaste el programa dijiste dos palabras: aranceles, incertidumbre. Yo creo que si hay algo que Uruguay supo construir, ¿no? Y ya que estamos hablando de los 40 años de la vuelta a la democracia en estas últimas semanas, si hay algo que supo construir Uruguay en estos 40 años, donde transitaron por el poder todos los principales partidos, fue justamente darle una señal al mundo de que es un país estable, confiable, donde las reglas de juego se respetan. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que reconocerle a todos los gobiernos que supieron mantener buenas relaciones con Estados Unidos, con China y con Europa, ¿no? Y yo creo que en este momento lo mejor que tenemos para ofrecerle al mundo es eso, es ser un refugio de estabilidad, ser un refugio de certeza, intentar mantener las mejores relaciones que ya tenemos, o sea, no entrar en este baile de elegir bandos o esperar a que baje el polvo. Y por otro lado, hay maneras de abrirnos unilateralmente. Recién se habló de la tasa consular, que suscribo, es un adefesio. Hay maneras a las que nosotros también podemos abrirnos al mundo. Podemos aflojarle un poco la cuerda a las empresas uruguayas, mejorando procesos burocráticos, sacando tasas que no deberían de estar. Algo de esto dijo el propio ministro. Entonces yo creo que mientras baja el polvo, refugio de estabilidad, mantener las mejores relaciones con nuestros socios y facilitar en la mejor medida una apertura comercial unilateral que depende solo de nosotros. Además, sí, de seguir tratando de abrir acuerdos, y eso me parece bárbaro. Ignacio. Yo creo que estamos evidentemente en un mundo en cambio. Para mí estamos en un cambio de época, donde están emergiendo nuevos actores. Estamos en una crisis institucional brutal a nivel global. Estamos en una crisis de valores y estamos en una crisis de liderazgos, ¿no? Eso es como resumiría la primera parte. Todo eso es lo que estamos viviendo. ¿Y en qué va a terminar eso? En algo nuevo. ¿Cómo va a ser? Todavía está en discusión. Ahora, Uruguay ahí tiene que moverse estratégicamente y rápido. Yo creo que esto que decía Javier es interesante, de decir, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. No las estamos haciendo. Yo todavía no sé cuál es la estrategia del gobierno actual en política internacional. No la veo clara. Sinceramente, no la veo clara. Veo todavía ahí una cancillería que está todavía débil en términos de posicionamiento de para dónde vamos. Vemos ahí algo en economía, con algunas ideas un poco en esa línea de abrirnos en lo propio, pero con un Uruguay que dice que los TLC ya no sirven, una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque una cosa es que tú estés en desacuerdo en discutir la flexibilización del Mercosur. Otra cosa es decir que los TLC ya no corren más, porque en realidad los TLC no corren más para Estados Unidos, corren para muchos países del mundo, incluso para la propia Unión Europea, porque estamos esperando el TLC Mercosur-Unión Europea, o no, y en este nuevo contexto que se puede apurar. Y estamos hablando de Emiratos Árabes, estamos hablando de Canadá, estamos hablando... ¿Qué son esos si no son TLC? Son TLCs también, ¿no? Entonces, creo que Uruguay tiene que hacer mucho trabajo propio. O sea, lo de la tasa consular es un ejemplo. Pero vos estás hablando de que, bueno, nuestra vestimenta, hablamos del costo país, hablamos de lo que cuesta los productos en Uruguay. Claro, si vos tenés aranceles del 35% para la vestimenta, por ejemplo, más 5% de tasa consular si viene de afuera,
O sea, yo no sé si... Hay que entender que el arancel promedio a nivel internacional es del 5%. Esto que decía Martín, el Mercosur está entre las 3 zonas más proteccionistas del planeta. El arancel promedio del Mercosur duplica la media internacional. Argentina y Brasil son de los países que aplican más medidas no arancelarias del mundo. Entonces, Uruguay tiene que... Está bien, entiendo que tiene que estar en la región, que tiene esto que decía Carlos, una región que está totalmente dividida. No veo a un Mercosur reaccionando. Es muy difícil pensar que Milei y Lula van a reaccionar de forma conjunta con Trump, ¿no? Pero lo que sí digo es, en ese escenario, Uruguay tiene que jugar muy pragmáticamente, sin irse para un lado o para otro. Ahora hay algunos analistas que dicen, no podés ir por China porque vas a ofender a Estados Unidos. No, tenés que jugar por abajo de la mesa con Estados Unidos, con China, negociando con uno con otro, pero tenés que saber qué vas a hacer en el sudeste asiático, tenés que saber qué vas a hacer en África. Lo que yo digo es que en Uruguay falta todavía discutir estrategias de largo plazo en política internacional. Bien. Leo. Bueno, coincido con lo que decía Ignacio, digamos, deberíamos, hace años que está sobre la mesa, abrir nuestra economía más eficientemente, pero si ya es la última, como dijiste, que era había que quemar los cartuchos, Sí. iría por algo que Martín ha insistido, que es que Trump no nació de un repollo. O sea, yo creo que Trump, Milei, Bolsonaro, Orban en Europa, son todos emergentes de un malestar con las élites, como se dijo también. Y me preocupa el Uruguay en ese sentido. Veo muy quieto todo, el fracaso del periodismo también. Veo como que todos siguen haciendo el juego de siempre, y si lo hacemos, no vamos a hacer la excepción, vamos a tener estos fenómenos acá también. Voy a hacer autorreferencial porque no se me ocurre un ejemplo mejor, pero la última nota que publiqué en El Observador es sobre una señora que le firmó un ascenso a su marido en una oficina pública, que fue frenado por una ministra, pero la señora sigue siendo directora de la oficina pública, que es el puerto. Son esas cosas que desgastan la democracia, que desgastan la confianza de la gente, desgastan la confianza en el periodismo, en las élites, en los partidos, en las instituciones. Y yo creo que Estados Unidos al final de cuentas creo que no le va a ir bien con Trump. O sea, creo que todos estos payasos que llegan, o hay que decirlo de alguna manera, al final no van a resultar. Y yo no lo quisiera tener acá en Uruguay. Creo que iría por ese lado mi reflexión. Bien, bien. Martín. Sí, yo creo que pensando en qué tiene que hacer Uruguay y qué está pasando, yo creo que estamos en el medio de la tormenta, que es muy difícil tomar decisiones o mirar estrategias en el medio de la tormenta, que es necesario esperar un poquito, que se acomoden los zapallos arriba del camión y ver para dónde van a ir las cosas. Porque en este momento tomar decisiones de fondo me parece que es medio complicado. En cuanto a que la política exterior de Uruguay está lenta, comparto con Ignacio, y a mí me preocupa sobre todo que yo veo que estamos como subsidiando la política exterior uruguaya con Brasil, que no necesariamente tiene los mismos intereses que Uruguay, y que eso no es una buena señal. Y en cuanto a la acusación de ser muy pro Estados Unidos, yo lo que quiero decir simplemente que a mí Trump no me cae bien, no es el tipo de liderazgo que me gustaría para mi país. Representa todo lo que de alguna manera uno cree que es negativo en una cantidad de sectores de la política, pero lo que sí no tengo duda es que es el reflejo de un porcentaje enorme, de la sensibilidad de un porcentaje enorme de los Estados Unidos, que como decía, desde Uruguay siempre lo miramos con un poco de prejuicio, pero nunca hay que olvidarse que cuando el 12 de octubre de 1492 llegó el amigo Colón, donde ahora está Boston o donde ahora está Nueva York, no era muy distinto de donde ahora está Pando o Rocha, ¿no? Entonces, la realidad es que Estados Unidos, mal que viene estos 300 años, ha elegido mejor que todos nosotros sus líderes, y yo comparto que tal vez esta vez no es su elección más feliz, pero me parece que hay que esperar un poquito a ver en qué deriva y no ponerse demasiado puritano, porque a veces hay que mirarse un poco las propias heridas antes que las ajenas. Aclaremos que la acusación fue en el corte. Sí. El tiempo se acabó, pero en realidad pide para cerrar el programa Carlos Luján, porque él arrancó este bloque hablando del otro tema, del tema más global. A ver, de la política exterior uruguaya no dijiste nada. Muy cortito. Sí. Estamos en un interreño, las viejas formas no acaban de morir, las nuevas no acaban de nacer y aparecen las formas mórbidas. Frente a esas formas mórbidas, nuestra política tiene que ser muy profesional, muy equilibrada. No exijamos que muestren las cartas, donde en realidad lo que tenemos que hacer es un juego mucho más sigiloso, mucho más prudente y mucho más cooperativo. Y veamos, por los frutos se conoce el árbol.
Muy bien. Gracias al equipo, Leonardo, Natalia, Martín. Y el domingo que viene nos vemos de nuevo. Y muchas gracias a los invitados, Ignacio Bartesay, Javier Maceiro, Carlos Luján. Un gustazo tenerlos esta noche con nosotros. Gusto es nuestro. Un placer. Y les recordamos lo del principio. Hoy falleció con 89 años el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ex candidato presidencial y premio Nobel de Literatura en el año 2010. Nos vamos y Séptimo Día vuelve el próximo domingo a las 10 de la noche. Que pasen bien. Buena semana.